transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo su programa de la verdadera historia de México aquí en nuestra cabina. Y pues bueno, hoy estamos a 23 de marzo de 2020. Soy Doris, los saludo con mucho gusto de que ya están por aquí en el chat varias personas. Alex Domínguez, Gibran, Yuritsi, Marcos. Hola, ¿cómo están? CC700 y bueno, Jorge Alberto Pérez, ¿cómo están? Buenas noches. Pues vamos a saludar también al profesor Francisco Mendoza, que saben ustedes que es quien nos narra estas magníficas historias de nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches tengo usted y amigos que pues los vemos ya aquí en el chat, y a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar el resto de esta semana. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Profesor, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué nos va a hablar? Pues unas historias increíbles, licenciada, pues sabemos, así es de rica nuestra historia, y vamos a hablar del saqueo arqueológico en México, pero con unas historias bárbaras, ¿eh? O sea que vamos a seguir haciendo corajes. Me temo que sí, aunque quizá haya una parte muy divertida. Ah, pues perfecto, profesor, pues adelante, hay muchas personas que ya nos están esperando, que están encerraditos en sus casas, y pues bueno, profesor, adelante. Pues, licenciado, amigos, antes que nada quiero hacer una aclaración de la semana pasada. ¿Cómo se llama? Al cerrar el programa, tocamos el tema fuera de la historia de México de Tomás Alva Edison. Yo recuerdo que preparé una conferencia sobre la historia de la electricidad en México hace como 6-7 años, y cometí un error al final, y que un amigo nos hizo notar. ¿Saben qué? Que hubo un error sobre las personas, o la persona que había comprado la silla eléctrica de Tomás Alva Edison. Yo dije que había sido Shah de Irán, y no, fue el rey Manelik II de Etiopía. Por ahí estaban cerquita, pero sí, no es la misma persona. Y sí fue un error, entonces lo corrijo. Fue Manelik II quien compró la silla eléctrica y después la usó como un trono, porque resultó que en Etiopía no había electricidad, entonces pues ni cómo hacerla funcionar. Y bueno, y el debate que siempre hay entre Tomás Alva Edison y Nicolás Tesla. Yo los invito, amigos, si tienen un poco la curiosidad, cuando yo mencioné de que Alva Edison había inventado la silla eléctrica, oficialmente no, eso es uno de sus alumnos quien oficialmente la vendió, pero sabemos cómo se maneja la historia en Estados Unidos. Limpiaron el nombre de Tomás Alva Edison. Él estuvo, de hecho, las exhibiciones de quema de animales con energía eléctrica se empezaron a hacer en el laboratorio de Tomás Alva Edison, y yo les sugiero a ustedes que vean un video en YouTube. Pónganle ustedes nada más electrocutan elefante, ¿sí? Y ahí van a encontrar el elefante, que lo sabemos, con electrodos, y lo electrocutaron y está grabado, y encontramos la imagen en YouTube. Es desgarradora la imagen. Si ustedes son sensibles, no la vean, pero si no es así, quieren comprobar que Tomás Alva Edison estaba detrás de todo ese sacrificio de animales, bueno, pues ahí está la prueba. Y pues nos vamos directamente a lo que habíamos comentado, el saqueo arqueológico en México, licenciada y amigos. Pues algo muy fuerte porque no se atiende lo suficiente lo que es el saqueo arqueológico en nuestro país. Tenemos más de 40,000 zonas arqueológicas, menos de 200 están abiertas al público, y son, creo que alrededor de 1,000 o poco menos de 1,000 las que han sido investigadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos amigos arqueólogos y sabemos que no hay presupuesto suficiente, porque pues no nos interesa nuestra historia o rescatar nuestra historia, y muchas zonas
son investigadas así a grosso modo, superficialmente, y luego vuelven a ser enterradas, esperando que dentro de algunos años o muchos años puedan ser redescubiertas estas zonas arqueológicas. Es nuestro pasado, son nuestras raíces, y pues nos hemos encargado de irlas olvidando, destruyendo, y de eso pues vamos a platicar, porque hay algunos objetos muy interesantes que pertenecen a México, que nos pertenecen a todos los mexicanos, y que desgraciadamente pues no se encuentran en nuestro país. Yo creo que el principal de ellos, y es el que encabeza la lista siempre de objetos mexicanos en el extranjero, pues es el penacho de Moctezuma, que se encuentra en el Museo Etnográfico de Viena. Ya tiene otro nombre ese museo, pero es el mismo Museo Etnográfico de Viena, que realmente no era el penacho de Moctezuma, no era como la corona o algo así de Moctezuma, no. Más que nada se cree que era la indumentaria de algún sacerdote de Quetzalcóatl, porque realmente este no es un penacho, es un Quetzal Apanecayotl. Siempre las palabras largas en náhuatl se me dificultan. Y que es el emblema del Quetzal. Son en total 222 plumas las que tiene. Es de gran tamaño el penacho. Le vamos a seguir diciendo penacho ya por la costumbre, pero les digo, era como un ornamento más que nada. ¿Cómo llegó allá? Bueno, pues se piensa que fue un obsequio precisamente de Moctezuma a Hernán Cortés, y Hernán Cortés lo envía a Carlos I de España. Carlos I de España, que era Carlos V de Alemania, ese de los chocolates, amigos, ese mismo de los chocolates, Carlos V era en Alemania, pero en España era Carlos I. Entonces, como él era monarca de ambos reinos, es probable, y Austria pertenecía a Alemania, era un estado de Alemania, o una provincia, por eso se piensa que llegó a ese lugar, precisamente. Entonces, es que me quedé con un mensaje, ya no voy a estar ahorita, ya les he dicho que al terminar leo todos los mensajes, y hasta donde me sea posible contestar alguno, pero es que me quedo con una pregunta que me estaban haciendo ahí. Y bueno, amigos, aquí tenemos que explicar algo. Está el penacho allá, pero ¿qué creen? Tenemos a un investigador mexicano, periodista mexicano, llamado Miguel Gleason. Él hizo una investigación en Europa para saber cuántos objetos prehispánicos se encontraban allá, pues que se desconocía, y encontró miles, amigos, miles, más de 7,000 objetos, ¿sí?, que están en los museos de Europa. Hizo un catálogo de esos objetos, pero se encontró con uno que nadie se esperaba. Resulta que se encontró en una bodega allá en París, en el Museo Etnográfico, lo que es lo mismo, el Museo Etnográfico, pero ahora de París, se encuentra con el penacho de Cuauhtémoc, que era lo que subíamos en nuestra publicidad, porque estamos acostumbrados al penacho de Moctezuma, pero resulta que existe supuestamente el penacho de Cuauhtémoc. Si ustedes observan, la licenciada subió algunas fotografías en Facebook, estoy en lo correcto, las va a subir poco después. Van a ver que está muy feo, definitivamente está muy feo, muy pequeño, no es un penacho como tal, como si fuera una diadema, es más que nada un ornamento, y él lo encuentra, nunca se exhibió, de hecho le siguió la historia. Este objeto llegó a Austria y fue traído por Maximiliano. Recuerden que Maximiliano sí quería como darle más fuerza, más identidad a la historia de México, no lo podemos negar por parte de Maximiliano. Entonces él fue el que trajo el tonali, que se encuentra ahí en el castillo de Chapultepec, y entre ellos trajo el penacho de Cuauhtémoc. Pero ¿qué creen? Que cuando él se va a la campaña de Querétaro y es fusilado allá en Querétaro por las fuerzas republicanas, se da un saqueo en el castillo de Chapultepec, que era el castillo de Miravalle para Maximiliano y Carlota. Se da un saqueo y es robado este penacho y es vendido a un coleccionista europeo que venía también con Maximiliano.
se regresan a Europa y otra vez vuelve a ir para allá. Quiere decir que ha ido 2 veces a Europa este penacho. Allá se encuentra, les repito, es sumamente feo, ha perdido colorido, está muy dañado, pero allá el registro en el Museo Etnográfico de París dice que es el penacho de Cuauhtémoc. ¿De dónde sacan esa información? No se sabe, pero es de muy dudosa veracidad. Sí es una pieza antigua de plumaria mexicana, y vale la pena mencionar, amigos, que solamente existen 7 objetos hechos de pluma, ¿sí? Prehispánicos, solamente 7. 3 se encuentran en Alemania, 2 se encuentran en Francia, 3 en Austria, 2 en Francia y 2 en México. Este sería el octavo, ¿sí? Pero pues no está en México, pero sí es arte plumario prehispánico, pero de ahí que sea del emperador Cuauhtémoc, pues es muy, bueno, de Tlatoani Cuauhtémoc, pues es muy, muy difícil de asegurarlo. Como también lo es que allá en París también se encuentra, amigos, esto es increíble, el cráneo de Moctezuma. El cráneo de Tlatoani Moctezuma. Resulta, amigos, que un agregado, un diplomático que estuvo en México por ahí de 1830, alguien se acerca y le vende un cráneo antiguo, y como el cráneo tenía un agujero en la cabeza, el cráneo, digamos que nada más es la parte de arriba, no tiene maxilares, y como tenía un agujero en la cabeza, le dicen, este es el cráneo de Moctezuma, y el señor se la creyó, lo compró, se lo llevó a París, y allá está catalogado, nunca ha sido expuesto, pero igual vamos a subir algunas fotografías. Y él dice, si está agujerado es por la pedrada que le dieron, nada más que el agujero lo tiene en la parte de arriba, la parte alta del cráneo. Se entiende que él salió, se enfrentó a los mexicanos y le arroja una piedra. No creo que haya sido la parábola tan grande, yo creo que fue más directa. Si es cierto lo que dice Cortés y lo que dice Bernal Díaz del Castillo, etcétera, que lo apedrearon, pues la pedrada tuvo que ser de abajo hacia arriba, ¿sí? Y tuvo que ser en la frente, por lo tanto no podía tener el cráneo agujerado en la parte de arriba. Pero aparte, a los lados de donde está el hueco se ve que cicatrizó. Quiere decir que le fracturaron el cráneo y duró varios años porque cicatrizó y ya después murió. Y según las crónicas, Moctezuma muere a los 3 días de que lo apedrean. Por lo tanto, no es real ese cráneo, no es verdadero, pero bueno, amigos, ¿qué les podemos decir? Es como la costumbre de los europeos, el llenar sus museos, el llenar sus iglesias de reliquias. Vamos a platicar al ratito un poquito de las reliquias, amigos, porque también aquí en México tenemos reliquias. Vamos a platicar un poquito de esas reliquias, entendiendo el concepto europeo de los coleccionistas y de que quieren hacer valer, ¿sí? Tener notoriedad en sus instalaciones. Antes de eso, déjenme platicarles que otro objeto que está y no se sabe cómo llegó a Europa, fue saqueado en México, es el Códice Dresde. Pero aquí hay una historia formidable, amigos, del Códice Dresde. El Códice Dresde, al parecer, el que se encuentra actualmente en Berlín, es una copia, pero es una copia prehispánica. Las fechas que maneja el Códice Dresde es que fue escrito aproximadamente por el año 1100, ¿sí? Pero la manufactura de este códice es del año 1400 aproximadamente. Entonces es de manufactura maya, ¿sí? Pero es una copia que los mismos mayas hicieron del códice. El códice, ¿cómo llegó a Europa? No se sabe, pasó de mano en mano, y es probable que igual haya sido con los objetos que mandó Cortés, pero recuerden que varios barcos fueron asaltados, ¿se acuerdan que les platicamos? Por un pirata francés, fueron asaltados varios barcos con los tesoros que había enviado Cortés, y es probable que ahí haya ido este códice, quizá, no lo sabemos realmente, pero pues por algún motivo llegó allá. Y resulta, amigos, que en 1933 se hace una edición
con los códices mayas que se encontraban, o sea, un estudio de los códices mayas que se encontraban allá en Europa, ¿sí? Y todo este material estaba en una biblioteca. Estamos hablando de 1933, la edición de este libro, y ahora nos vamos al año de 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. Resulta que un soldado, ¿sí? Yuri Norodov, un soldado ruso, participa en la toma de Berlín en abril de 1945. Como es bombardeado Berlín, se bombardea la biblioteca de Berlín, y ellos andan, pues sí, ¿cómo lo podemos decir? Un tanto haciendo rapiña, los soldados del ejército ruso, y entre ellos Yuri Norodov, se mete a la biblioteca de Berlín y encuentra, ¿sí?, esta copia que se había hecho del Códice Dresde y de los demás códices mayas. Se lo guarda en su uniforme, ¿sí?, termina la invasión y se va para Rusia. Resulta que en ese tiempo ya era muy famosa la cultura maya. Les platicábamos la semana pasada cómo había investigadores, cómo saquearon el cenote sagrado de Chichén Itzá, y era muy famosa la cultura maya. Entonces, él se pone a investigar, para esto pasan muchas cosas, pero nos llevaremos 2 programas en platicar. Se pone a investigar y empieza a interpretar el Códice Dresde, ¿sí?, y empieza a solucionar el problema de la traducción del lenguaje, porque no se sabía cómo escribían los mayas, ¿sí? No se entendía el material de los mayas, estelas y códices, no se entendían. Pero él era ruso, y Rusia estaba, o sea, era la cabeza del comunismo, y los grandes mayistas del mundo pues eran norteamericanos. Entonces él acudió a varios espacios, envió cartas donde dice: oigan, yo ya sé cómo escribían los mayas. Ay, ¿tú qué vas a saber? Tú eres ruso, ¿no? Tú no tienes nada que hacer en esto. Y para el siguiente congreso de lingüistas mayas, oigan, yo ya le entendía esto. Lo mandaban a volar, y lo mandaban a volar, y tuvo enemigos así acérrimos de que decían: ¿tú qué vas a entender de esto? Es hasta 1975 o posterior, cuando de pronto alguien dice: bueno, vamos a hacerle caso a este hombre, a ver qué dice, ¿sí? Y empiezan a leer sus investigaciones, y oh, sorpresa, él había descubierto, ¿sí?, o le había dado sentido a la escritura maya. Ajá. Gracias a él, gracias a Yuri Norodov, es por lo cual podemos ahora conocer gran parte de la historia que está grabada en las estelas, en los códices, en las vasijas, etcétera, gracias a este ruso, que por cierto, él conoce la escritura maya sin haber venido jamás a la zona maya. Una ocasión viene, ¿sí?, a Guatemala, y en Guatemala, no sé por qué, ahí sí lo desconozco, no sé por qué, lo amenazan de muerte, ¿sí?, y tiene que salir de Guatemala. Pero es posterior a eso que Xcaret, allá en Quintana Roo, lo invitan al profesor Norodov, lo invitan a México para que conozca la zona maya. Y ahí tenemos un gran privilegio, la licenciada Doris y yo, de conocer a la persona que lo guió, al maestro Norodov, lo guió en su recorrido por la zona maya, estuvo con él creo que 2 semanas conviviendo, ¿sí?, que es el doctor Carlos Serrano, excelente mayista. Él fue el privilegiado de atender al maestro Norodov, ¿sí?, cuando lo invitan a que conozca en vivo lo que él había descubierto, pues en un estudio, en un libro. Lo invitan a conocerlo y se maravilla de la zona maya. Actualmente hay reconocimientos, obvio ya está fallecido, hay reconocimientos, si mal no recuerdo, en el museo, no sé si es en el museo de Cancún o en el museo de Xcaret, hay una estatua de él, de Yuri Norodov, porque gracias a él se conoce la escritura maya, pero sobre todo gracias al Códice Dresde, que se encontraba en Berlín durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y que había sido robado de México. Entonces, son de los grandes objetos que México ha perdido a raíz del saqueo. Amigos, yo quiero hacerles una lectura de un libro. Me costó mucho trabajo conseguir el libro. Si ustedes van a tomar los datos, se llama Contrabando Arqueológico, ¿sí?, Historias Increíbles de los Moneros,
de Ramón Valdiosera Berman. Es en una edición de 4,000 ejemplares nada más, que yo en su tiempo lo compré, estaba yo estudiando historia hace muchos años, y dice el dicho, es muy tonto el que presta un libro, pero es más tonto el que lo regresa. Pues resultó que a quien se lo presté, pues no fue tan tonto como yo, y nunca me lo regresó. Y me llevó mucho tiempo volverlo a conseguir, Contrabando arqueológico de Ramón Valdiosera Berman, donde a manera de novela nos narra lo que es el saqueo arqueológico, y estamos hablando de los años 80 para atrás, de lo que es el saqueo arqueológico en México. Entonces, hay una parte que yo quería leerles, ¿sí? Donde precisamente la cita que yo hice la semana pasada. Dice aquí el libro, dice, Diego Rivera compró muchas piezas falsas, algunas a sabiendas que lo eran. Un día de 1940 le pregunté en San Ángel, ¿por qué les compras si son balines? Argot para definir una pieza falsa. Diego me miró y dijo, mira amigo, una obra de arte es hoy, fue ayer y lo será dentro de 1000 años. La hicieron estos indígenas geniales como ayer la pudo haber hecho su abuelo. Son las mismas raíces, las mismas manos. Amigos, gracias a este tipo de personas como Rufino Tamayo, como Diego Rivera, como Carlos Pellicer, es que se ha coleccionado y se ha quedado en México gran parte del acervo arqueológico. Yo me comprometí con ustedes, desconozco la ley cómo se encuentra ahora, pero no creo que haya cambiado. Yo les quiero comentar, miren, si ustedes tienen piezas arqueológicas, amigos, que luego se encuentran pues en la siembra, se encuentran en alguna construcción o algo así, se encuentran las piezas arqueológicas. Todo esto es propiedad de la nación. Pero a raíz de que estos coleccionistas, que son muchos, Miguel Covarrubias, o sea, hubo muchos coleccionistas de arte prehispánico, decidieron quedarse con sus colecciones, se estableció la ley de la siguiente forma. Si ustedes tienen un grupo de piezas, tienen que irlas a registrar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se le va a tomar fotografías y se va a hacer un registro de las piezas, ¿sí? Y ustedes quedan con la custodia de estas piezas, no con la propiedad, con la custodia únicamente, por el resto de su vida. Al momento de que el dueño de la colección fallezca, las piezas no pueden ser heredadas, no pueden ser vendidas, no pueden ser canjeadas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia va a recoger estas piezas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son propiedad de la nación. Ahora, yo voy y registro mi colección de piezas arqueológicas y lo que me van a pedir, o sea, voy a firmar, ¿sí?, ante el INAH, y voy a aceptar que cuando me sea pedida una pieza para alguna exposición o una investigación, yo la tengo que ceder inmediatamente. Segundo, deben estar en exhibición y cualquier persona que desee verla, la puede ver. Ajá. Entonces, son de las condiciones que se pide para que alguien tenga una colección. Pero aquí viene lo difícil, ¿sí? Que yo como registre mi colección, así se va a quedar. Si yo tengo 100 piezas debo de tener siempre. Si yo compro más piezas, ¿sí?, caigo en un delito. Aunque yo ya haya registrado las 100 primeras, pues la pieza 101, 102, 103, ya cometo yo un delito al patrimonio histórico nacional. Esto es de lo que se han quejado muchos coleccionistas, porque dicen, todo esto se lo voy a dejar a la nación, yo quiero seguir comprando más piezas. Pero lo que se trata, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es que se evite precisamente eso, la venta de piezas arqueológicas, ¿sí? Entonces, ahí nos encontramos con una disyuntiva muy complicada, porque tiene razón el instituto, pero también tiene razón los coleccionistas, pero los coleccionistas mexicanos, los coleccionistas que van a
a guardar esas piezas y las van a entregar, pero que también sabemos una cosa, se pierde muchísima información cada vez que se saca una pieza, ¿sí? Sin el cuidado adecuado, sin el trabajo de un especialista. Esto es, que no la saca un arqueólogo, porque eso de que agarran la pieza tipo Indiana Jones y nada más la cargan y se la meten al bolso y de pronto hay que salir corriendo porque viene una piedrota detrás de nosotros, eso es falso. Una pieza arqueológica no se puede sacar así, se lleva muchísimo tiempo. Y se calcula que si tomamos la pieza, la guardamos, nos la llevamos, se pierde aproximadamente el 90% de la información, ¿sí? 90% de la información que tiene esa pieza, solamente por arrancarla de su lugar. Entonces se fomentaría que se siguieran vendiendo las piezas. De acuerdo, totalmente de acuerdo con el INAH. El problema es que no se ha frenado esto y que se siguen vendiendo piezas. Yo lo he platicado aquí ya 2 veces, creo, de que alguna ocasión me acuerdo de que se armó un escándalo cuando José Suleimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por contrabando arqueológico porque llevaba más de 2,000 piezas. Si mal no recuerdo, eran más de 2,000 piezas. Lo sorprenden en el aeropuerto y el señor agarra y dice, es que yo no sabía que era un delito. Pero como era el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, lo perdonaron inmediatamente, ¿sí? No pasó a mayores, pero el señor era alguien que traficaba porque se las llevaba al extranjero. No las tenía como Diego para ponerlas en su casa o como Carlos Pellicer para abrir un museo. Él se las llevaba de México. Era obvio que estaba saqueando. Mas, sin embargo, ahorita no hablemos del señor José Suleimán porque es un prócer, ¿sí? Pero realmente, y ustedes pueden encontrar la información en internet, pueden encontrar esa información cuando él intentó sacar piezas arqueológicas de México. Bueno, esa vez lo sorprendieron y las otras quizá no lo hayan sorprendido y sí haya sacado muchas piezas. Pero bueno, estas son las condiciones que yo les explicaba. No creo que hayan cambiado mucho, sinceramente, pero les digo, actualmente sigue el saqueo, sobre todo en la zona occidente de México, lo que es Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán y parte de Sinaloa. Es un saqueo arqueológico bárbaro. Las tumbas de Tiro, ¿sí?, son saqueadas, que era la costumbre funeraria de los grupos de Occidente. La semana pasada alguien nos decía, y lo tengo que aceptar, amigos, lo tengo que aceptar. Alguien nos envió un mensaje, como ahorita, al programa, donde decía, muchos ingenieros de Luz y Fuerza, dice, era una dama, dice, porque yo lo vi, tienen piezas arqueológicas. Esto es cierto, amigos, esto es cierto. No solamente gente de Luz y Fuerza, gente de Pemex, gente de estas industrias paraestatales que hacían perforaciones, gente de CFE, o sea, mucha gente importante para lucir sus despachos, sus oficinas, se quedaban con las piezas arqueológicas que después se rompían, que después las tiraban, que después se extraviaron, las regalaban, y ha sido un saqueo indiscriminado, aunque no olvidemos que también personal de Luz y Fuerza del Centro, en una excavación, fue quien encontró la Coyolxauhqui. Eso no vamos a negarlo. Gente de Luz y Fuerza encontraron la Coyolxauhqui. ¿Por qué hago esta mención, amigos? Porque también hay mucha gente que defiende a estas personas que sacan piezas arqueológicas, porque gracias a ellos se han encontrado muchas, o se han descubierto nuevas zonas arqueológicas. Sí, pero ¿en qué situación, amigos? Porque llegan los arqueólogos y encuentran que aquello está saqueado, lleno de agujeros por los llamados tesoros, porque esta gente lo que busca son los objetos de oro, los objetos de jade, y el barro lo hacen pedazos, las ofrendas las hacen pedazos, los restos óseos los hacen pedazos. De veras que es un saqueo criminal verdaderamente el que se está haciendo en México. Entonces, amigos, uno de los grandes saqueadores de México, y vamos a encontrar muy pocos datos acerca de él, es el capitán Andrés de Figueroa. Un hombre que venía con las tropas de Cortés y que fue comisionado a Oaxaca, ¿sí? Y mediante torturas, cuando a él le dijeron que había tumbas y que tenían ofrendas, mediante tortura allá en Oaxaca, logró que le dijeran dónde se encontraban estas tumbas. Y él fue el gran saqueador, ¿sí?, de las tumbas mixtecas y de las tumbas zapotecas. Se piensa que él hizo un envío, y esas son las famosas joyas del pescador, ¿sí? Pero este señor, de todos modos, por sí mismo se llevó muchísimas joyas, ¿sí?
salió de México, salió por Veracruz y adelantito que se hunde su barco. Murió y muchos piensan que fue una venganza de los dioses. No creo que sea así, pero bueno, o a lo mejor si quisiera yo verlo así también, de que fue una venganza de los dioses por haber profanado tantas tumbas. Tenemos un caso bien curioso, amigos, y yo se los quiero platicar. Si ustedes van al Museo Arqueológico de Jalapa, pregunten por una pieza que se llama El Señor de las Limas. El Señor de las Limas es una figura olmeca muy interesante porque es la figura como de un sacerdote, pero está como en flor de loto y tiene en sus brazos a un niño, pero la forma de las piernas nos da a entender que el niño ya está muerto, ¿sí? Esta pieza bellísima, El Señor de las Limas, fue encontrada por dos niños que andaban rascando la tierra, la encuentran en el año de 1965. ¿Pero qué creen, amigos? Pensaron que era la Virgen, que era una imagen de la Virgen y que tenía en sus brazos a Jesús. Entonces lo sacaron y la gente pensó que sí era la Virgen y le hicieron un altar y la adoraban como si fuera la Virgen de Guadalupe, hasta que llegan arqueólogos, le dicen, no señores, es una pieza olmeca que tiene más de 2000 años, y ya se la retiraron y fue a dar al Museo de Arqueología de Jalapa, de donde fue robada en 1970. Se la robaron, se metieron y se robaron al Señor de las Limas, ¿sí? Y luego de ahí, la pieza apareció 5 años después, abandonada en un motel en el estado de Texas. Esto es que se llevaron la pieza, la cruzaron la frontera y luego seguramente la quisieron vender en Estados Unidos y al no comprársela, hacer una pieza tan pesada, decidieron abandonarla. Es allá donde se encuentra, es regresada a México y actualmente se encuentra en el Museo de Arqueología de Jalapa. Por ustedes un día van a Jalapa, pidan ver al Señor de las Limas, que tiene esta historia extraordinaria, que confundieron esta imagen con la Virgen de Guadalupe. Amigos, yo quiero comentar esto. Miren, ¿por qué inventan historias al decir el penacho de Cuauhtémoc o el cráneo de Moctezuma y más cosas, ¿sí? En Europa tienen la costumbre, tienen muchos museos y desde hace muchísimos años. Ajá. Y hay como una competencia entre los museos. Ustedes saben lo que... Yo nunca he ido a París, sinceramente nunca he ido a París. ¿Cuánto cuesta una entrada al Museo del Louvre? Y casi todo el mundo entra nada más para ver la Gioconda. Sabemos que es un gran museo, de los principales del mundo de arte, pero la gente va a ver la Gioconda. Entonces, ¿ustedes creen que se van a deshacer de la Gioconda? Jamás, porque es quien les lleva muchísima gente para allá. Entonces tenemos los museos en Inglaterra, los museos en Alemania, y que es una gran entrada de dinero. Es más, licenciada, amigos, hay un museo en Alemania con 147 cuadros y objetos personales de Frida Kahlo, ¿sí? Que sería la colección más grande de objetos de Frida Kahlo, pero todos son réplicas, pero réplicas exactas de la obra de Frida Kahlo, un museo en Alemania, y la gente va y ganan dinero. Y no los engañan, no les dicen, esto es original, no, les dicen todo, esto es una réplica, ¿sí? Pero la gente, con tal de conocer la obra de Frida Kahlo, y Frida vende mucho, ¿sí? Frida vende mucho, entonces ya hasta tiene un museo en Alemania con réplicas de toda su obra. Pues así son los museos. Amigos, esto viene de mucho más atrás y yo les quiero platicar porque en México, ¿sí? En México, en nuestra Catedral Metropolitana, tenemos reliquias. Por ejemplo, tenemos una reliquia importantísima para la fe católica, que es un pedazo, ¿sí?, de la cruz donde fue crucificado Jesús. Esto se encuentra en la Catedral Metropolitana. Ajá. Fue traída a México, fue obsequiada y traída a México este pedazo de la cruz, ¿sí? Lo único malo, amigos, es que Juan Calvino, que bueno, él es protestante, pero primero fue católico y se deslinda de la iglesia protestante a raíz de todas estas ideas de Lutero. Él hacía una crítica muy fuerte y decía que cómo era posible que hubiera tantas piezas de la cruz de Cristo, que había tantas
que podían caber se necesitaba un barco para poderlas meter todas. Y yo leí en alguna ocasión otra crítica donde decía que había tantas piezas de la cruz de Cristo que se podía construir el arca de Noé, ¿sí? O sea, así había de reliquias. Esto viene a ser a raíz de Santa Elena. Santa Elena es la mamá de Constantino. Constantino es el que funda la Iglesia Católica en el año 325, y su mamá es la que se da la tarea de vender y vender y vender y conseguir un montonal de reliquias, y las manda a diferentes partes, y esto se vuelve pues un negocio. La verdad es que se vuelve un gran negocio. Entonces, por eso entendemos que, por ejemplo, anuncian allá, tenemos el cráneo de Moctezuma y es falso, ¿sí? O tenemos el penacho de Cuauhtémoc y es falso, porque tienden mucho a esta competencia entre los museos, guardando recuerdos, guardando partes históricas. Sabemos que ellos saquearon Egipto, han saqueado América, y bueno, en los museos luego platicábamos del saqueo de Chichén Itzá, del cenote, pues fue a dar a museos en los Estados Unidos, porque tienen como esta costumbre. Lo único, licenciada, no sé si usted me permita hacer algunos comentarios sobre las reliquias. Claro, adelante, profesor. Porque yo no quiero ofender la fe de nadie, insisto, respeto mucho la fe de las personas. Yo no soy una persona religiosa, pero respeto mucho la fe de las personas. Pero es que nos encontramos con casos verdaderamente increíbles. Por ejemplo, amigos, aquí en la Catedral Metropolitana está un pedazo de la cruz de Cristo, ¿sí?, en la Capilla de las Reliquias. Pero aparte de eso, encontramos que aquí se encuentra el cuerpo de San Primitivo y el cuerpo de Santa Hilaria. Están aquí en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Se encuentran partes o gran parte del cuerpo de San Anastasio, del cuerpo de San Gelasio y del cuerpo de San Vito. Entonces las iglesias compiten por tener reliquias, ¿sí? Yo les voy a platicar, espero no se enojen conmigo, amigos. A lo mejor muchos de ustedes hubieran hecho lo mismo que yo. Espero no se me enojen. Pero yo les voy a platicar. Una ocasión estaba yo en la Catedral de Morelia. Me gusta el arte sacro. Históricamente me atrae el arte sacro. Estaba yo en la Catedral de Morelia. Les juro que es verdadera la anécdota. Al entrar, si ustedes ven la catedral de frente, del lado derecho se encuentra, la capilla de las reliquias. Yo estaba viendo las pinturas, estaba viendo pues, varias cosas ahí, cuando de pronto veo a un guía de turistas, pero que era guía de la catedral, ¿sí? No venía de fuera, era el guía de la catedral, porque yo lo vi a la entrada juntando gente, ¿sí? O sea, se acercaba y si usted gusta un recorrido, le digo, no, gracias. Y lo vi que juntó gente y de pronto ya estaba ahí en la capilla, y sí, fui con la curiosidad y me acerqué a oír que platicaba. Entonces de pronto nos dice que dentro de la capilla estaba el cuerpo de Santa Cita, ¿sí?, y el cuerpo de San Cristóbal. A mí me saltó inmediatamente y dije, a ver, espérame, Santa Cita, si mal no recuerdo, es como la santa protectora de la ciudad de Lucca, en Italia, ¿sí? Y tienen allá su cuerpo, es más, está en el altar y lo podemos ver. Yo he visto fotografías, les digo, nunca he ido a Europa, he visto fotografías, y digo, ¿por qué dice este señor que el cuerpo está aquí? Entonces él comenta que fueron enviadas estas reliquias desde Roma, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que ahí estaban. Y me asomo, no podemos entrar a la capilla, me asomo y veo dos urnas, así de como si fueran cajas de muerto, pues, pero de cristal. Y alcanzo a ver el cuerpo de Santa Cita. Santa Cita, amigos, es la patrona de las trabajadoras domésticas, porque ella fue trabajadora doméstica, ¿sí? Y ya ven que estas reliquias las envuelven en cera. Entonces se veía el cuerpo de Santa Cita, un cuerpo muy pequeño, como de 1,40 m aproximadamente,
y enfrente estaba otra urna con otro cuerpo un poco más grande, como de unos 60 el cuerpo, quizá un poquito menos, unos 50, y también cubierto de cera y con su ropaje y todo, y era el cuerpo de San Cristóbal. Y perdónenme, amigos, pero les digo, a lo mejor alguno de ustedes hubiera hecho lo que yo. De pronto nos dice, aquí está Santa Cita, aquí está San Cristóbal, los trajeron en tal fecha a la catedral, y levanto yo la mano y le digo, oye, una pregunta. Le digo, ¿ese que está ahí es el cuerpo de San Cristóbal? Me dice, sí. Le digo, oiga, pero según la tradición católica, dice que San Cristóbal era un gigante, y que él cargó en la espalda a Jesús siendo niño para ayudarlo a cruzar el río Jordán, y que cuando iba cruzando dijo, es que me pesas demasiado, y se iba hundiendo en el fango, siendo un hombre tan alto y tan fuerte. Y Jesús supuestamente le dijo que él cargaba más con los pecados del mundo. Y se me queda viendo el Señor y dice, sí, es ese. Le digo, pero él era un gigante y ese cuerpo de ahí está muy chiquito. Y no me supo contestar el Señor. Híjole, que me sale lo sarcástico y que le digo, ¿o será cuando San Cristóbal era niño? Y agarra y dice, sí, es que era cuando era niño. No, pues las demás gente nada más voltearon, se vieron unos a otros, unos se rieron. Dije, caray, creo que la regué. Pero es que inventamos tantas cosas. Yo les decía, hay amigos de turistas, guías de turistas que, caray, yo los escucho, o los escuchamos nosotros, decimos, qué barbaridades están platicando, pero verdaderas barbaridades, engañan a las personas. Pero ¿qué creen? Que no es lo único. Hay una iglesia en Italia, amigos, hay una iglesia en Italia, si mal no recuerdo es en Venecia, no estoy ahí si bien seguro, donde se adora el cuerpo, ¿sí?, de San Juan Bautista, de 12 años. El cuerpo de San Juan Bautista de 12 años. Y la gente lo cree, o sea, a ver, espérame, si es el cuerpo de San Juan Bautista de 12 años, ¿qué cambió de esqueleto o qué hizo? Recuerdo mucho aquella anécdota que, por cierto, la platica Paco Ignacio Taibo, aquella anécdota de Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, cuando se va a Europa y lo llevan a visitar varios lugares y empiezan a presumir las reliquias que tienen allá en Europa y le dicen, mire, esta es una botellita con leche de la Virgen, ¿sí? Y Melchor Ocampo, que era católico, agarra y pregunta, está bien, dice, pero ¿quién se la sacó? No, que lo reportan inmediatamente, ¿no? Porque era un blasfemo, era un hereje, ¿cómo se atrevió a preguntar eso? Pero es que a lo mejor Melchor Ocampo no sabía la anécdota. Yo no estoy seguro si fue San Bernabé o San Bartolomé, es uno de los dos, creo San Bernabé, que él es famoso porque tuvo un sueño donde era amamantado por la Virgen María. Y al despertar de su sueño, encuentra como restos de leche en su boca y los mete en un frasquito y esa es leche de la Virgen. Perdón, amigos, de veras, a lo mejor me estoy metiendo en camisa de 11 varas con lo que estoy diciendo, ya lo digo como psicólogo. Si alguien en sueños está siendo amamantado por la Virgen, caray, sí merecía atención psicológica. En ese tiempo no había psicólogos, pero sí merecía atención psicológica, ¿no? ¿Qué tenemos en la cabeza? Y así son las reliquias en Europa, amigos. Es más, hay en total hay 63 dedos de San Juan. O sea, las iglesias dicen, yo tengo un dedo de San Juan, ¿sí? Y en total sumamos 63 dedos. Ajá. Amigo, lo que les decía, hay tantos restos de la madera de la cruz de Cristo que haríamos el arca de Noé con todo eso, ¿no? Amigos, hay 3 iglesias en Europa que su principal reliquia es el cordón umbilical de Cristo. Entonces, ¿Cristo tenía 3 ombligos? Perdón, no quiero ser blasfemo, pero en fin, es más, hay varias iglesias, alrededor de 20, que presumen tener el prepucio de Jesús. Recordemos que en el libro de Lucas, sí fue Lucas, el doctor, él platica que Jesús fue llevado a la circuncisión porque él era judío,
lo circuncidan y se guarda el prepucio, y hay 20 iglesias que dicen que lo tienen, pero lo que sí se me hizo, híjole, bien raro, es que San León dice que el prepucio se elevó a los cielos junto con Jesús y se convirtió en el anillo de Saturno. Ah, caray. Sí, que se convirtió en el anillo de Saturno, el prepucio de Jesús. O sea, caray, no, ¿qué más les puedo decir? O sea, podríamos aquí a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, en Valencia, si mal no recuerdo, en una iglesia tienen la mesa de la última cena. Nada más que se les olvidó un detalle, que los judíos no usaban mesas. Los judíos se sentaban en el piso en una especie de cojines y por eso lavaban sus pies, porque los tenían enfrente a la hora de comer, ¿sí? El primero que pinta una mesa en la última cena es Leonardo da Vinci. En el mural, porque es un mural, no es un cuadro, el mural de la última cena, él es el que los pone sentados. Y a partir de ahí se siguió la tradición de poner la última cena en una mesa. Pero los judíos no usaban mesas. Más sin embargo, tienen la mesa de la última cena, y otros que tienen por allá los restos de la comida, o sea, el pan. Y de veras, amigos, discúlpenme, no estoy exagerando, todo eso ustedes lo pueden consultar, lo pueden confirmar. Es parte de la fe, ¿sí?, de mucha gente. No me mofo de ello, no puedo evitar hacer estos comentarios. No es con el afán de mofarme. Les voy a poner un ejemplo. Tengo unos amigos que una vez visitaron la Catedral de Asís, donde se encuentra el cuerpo de San Francisco. Les repito, yo no soy religioso, mas sin embargo esos amigos, como me llamo Francisco, me trajeron un pequeño escapulario con restos de el sayal de San Francisco, ¿sí? Un cuadrito pequeño del sayal de San Francisco. Obvio, no es del sayal de San Francisco. Francisco murió hace 800 años. ¿Cuántas cosas habrán vendido o pedazos de tela que dicen era de San Francisco? No era de San Francisco, pero yo lo agradezco y de veras no lo uso, insisto, no soy religioso, pero lo tengo guardado y yo aprecio porque esta familia me lo regaló con su fe, deseando que me hiciera un bien. Entonces yo aprecio esa parte, yo respeto la fe de las personas. Lo que sí es indignante es cómo hay gente que abusa de la fe de la gente, abusan de la fe y han cometido este tipo de tropelías. Pues es lo mismo con muchas de nuestras piezas arqueológicas, amigos, que están por allá, como este penacho de Cuauhtémoc y este cráneo de Moctezuma, que son completamente falsos. Ya me pasé de tiempo, licenciada, amigos. Un poquito, profesor, pero bueno, vale la pena. Hay muchas cosas también que desconocemos de estas cuestiones religiosas y pues también son curiosidades que algunos a lo mejor hemos visitado algunas partes que usted ha comentado y no nos hemos percatado. Ya pronto haremos algunos viajes y ya diremos, esto lo dijo el profesor Francisco. Bueno, profesor, le agradezco infinitamente que en estos días de guardar, de estar en casita, esté con nosotros. También todos nuestros amigos le agradecen el que esté aquí y que haga un poquito más ligero este encierro. Y pues muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a despedirnos de algunos, vamos a saludar así de rapidísimo a algunos que están por aquí en el chat. Y bueno, está Rita, Misael Vázquez, Misael Corrales, Melissa Mata, Alex Domínguez, Iván Vázquez dice que está escuchando con su esposa Carla, Marisa Tello, saludos Lick y profesor, Marcos González, inicia nuestra hora de relax, sí, así es. Esteban Reyes, también por acá está, un saludo al ingeniero Jorge Adán Hernández, Arturo Cordero, también toda su familia está escuchando mientras respetan la cuarentena. Qué bueno. También Ludmila es de Brasil, desde allá nos está escuchando, qué bien, un saludote enorme. Fernando García, Agus,
También dice por acá que quiere conocer algunos libros de historia prehispánica, profesor. A ver, así de rápido, es un libro que yo recomiendo mucho como novela. Creo yo que es mi punto de vista personal, creo yo que es la mejor novela del México prehispánico que se ha escrito como novela, que es Azteca, de Gary Jennings. Como novela tiene muchísimos errores históricos, pero es muy interesante. O sea, la trama de los personajes es muy muy interesante. Entonces se los recomiendo. Si ya quieren algo más especializado, pues está La visión de los vencidos, está Bernal Díaz del Castillo, está Fray Bernardino de Sahagún, varios textos sobre la conquista que son muy muy interesantes. O hay uno muy interesante, Muerte a filo de obsidiana, de el maestro Eduardo Matos también, pero son libros más especializados. Pero algo como novela, Azteca, de Gary Jennings. Sí, está muy buena, así como el profesor nos transporta cuando nos platica en el programa, también uno viaja con ese libro, de verdad. Bueno, también está por acá Jorge Alberto Pérez, Abel Camacho, Ricardo Olmedo, Andrea Diego Vaz, que igual nos manda siempre mensajes. Gracias, Diego. Edgar Larios, que es su primera vez aquí en vivo. Bienvenido, Edgar. Jesús García, desde la Sultana del Norte. Carlitos Campos dice que desde Guadalajara, saludos. José Alejandro Enríquez, buenas noches desde Monterrey. Y Marcos Martínez, también Martín Ramírez desde Guanajuato. Raciel Martínez desde San Luis Potosí. Y a ver, profesor, aquí está. Ese es el nombre actual del museo, es el Welt Museum, o Museo del Mundo, allá en Viena. Gracias por el dato. Si ya no es el Museo Etnográfico o Etnológico, sino el Welt Museum, o Museo del Mundo. Bien, y pues muchas gracias. Sí, amigos, vamos a saludar esperemos a todos. Juan Carlos, ya nos pasamos de tiempo, profesor Juan Carlos. Hola desde Chalco. Sonia Torres, también es su primer programa en vivo. Saludos desde Tijuana. Aquí Alex Domínguez también tiene una pregunta, profesor. A ver si... Dice, buenas noches, he encontrado por aquí otro programa de un historiador llamado Juan Manuel Villalpando, el cual asevera y sostiene que los mexicas eran antropófagos y que incluso está comprobado científicamente. Pero los he escuchado ustedes y usted, profesor Francisco, también sostiene que esto es falso. ¿Cómo saber la verdad al respecto? Vamos a tocar de nuevo el tema para dar más fuentes. Él dice que se ha comprobado, no se ha comprobado. Como también yo no puedo decir que se ha comprobado que no sea cierto. Pero vamos a exponer algunos puntos que han expuesto otros historiadores, ¿sí? Donde, pues sí, la conclusión la tendrían nuestros amigos, que a ver qué opinan. De hecho, usted ya ha comentado algunas cosas también aquí en el programa, profesor. No sé si recuerda cuando empezó esa serie de Hernán, hubo muchas preguntas al respecto y pues también nos contestó esa pregunta. Julio César Ávila. Sí, adelante. La respuesta que yo di, la comento rápidamente. La Ciudad de México Tenochtitlan cae por hambre y sed. Cortés rompió el dique que dividía las aguas dulces de las saladas y se llenó todo de agua salada, la Ciudad de México Tenochtitlan, y se muere de hambre y sed. Si hubiéramos sido antropófagos, ¿sí? Había tantos cadáveres que México no hubiera sucumbido por hambre, porque se hubieran comido a los muertos. Mas, sin embargo, los muertos eran sagrados. Entonces, no puede haber antropofagia en esa parte. Ahora, que quizá encontraron algunos pueblos antropófagos, sobre todo entre los grupos chichimecas, es probable. Pero los mexica, los mayas, no eran antropófagos con ese tipo de argumentos, ¿sí? Y las imágenes en códices donde se ve antropofagia, fueron códices post-conquista, o sea, después de la conquista, y fueron pedidos por los frailes o por los conquistadores que hicieran esas imágenes, pero los códices antiguos, prehispánicos, ninguno habla de antropofagia. Ok, gracias, profesor. También está Gilberto Elguezábal, está con su esposa Erika Félix, también nos están escuchando. Y pues Aranza Brifold también nos escucha, dice Marisa Tello
de Jorge Alberto Pérez, saludos desde a todos, ¿no? Saludos a todos. Ay, algo se metió por acá. Y bueno, amigos, creo que nos vamos. Diego Flores también, es de Naucalpan de Juárez. Jesús Ocampo Jaimes. Hace unas semanas fue la festividad de Izcateopan de Cuauhtémoc. Ok, gracias Isaac López. Y pues bueno, amigos, nos vamos, ya nos comimos demasiado tiempo, pero bueno, por este día, profesor, que estamos encerrados. Edwin Saleta, dice Edwin Saleta desde la Ciudad de México. Rodrigo Ortega, JM García, el Insano dice saludos David, les manda saludos David Elin. ¿Quién más? Pues bueno, amigos, los dejamos porque ya nos han dicho que saludamos mucho. Que estén muy bien. Algunos que nos escuchan en otras plataformas, les damos la liga para que nos escuchen en vivo todos los lunes a las 10 de la noche. Es www.spreaker.com/user/Urus Radio. Que estén muy bien, cuídense mucho y pues a aprender demasiado de historia de México. Hasta luego. Los esperamos por acá el próximo lunes. También está por acá Valente López desde Acapulco, Guerrero. Vámonos. Hasta luego. También Roberto G. dice que es su programa favorito. Ay, gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego.